En el tema de hoy decíamos que es, podríamos decir, introductorio, eh, es contarles un poquito de lo que ha sido el sistema en el mundo y lo que ha sido el sistema en Colombia. Entonces, en Colombia, como decía Eternid, empezamos con el sistema liviano en el año 2005 y en estos 15 años que estamos cumpliendo este año, ya hemos logrado participar en una gran cantidad de obras importantes, como por ejemplo estas que están viendo aquí, arriba a la derecha, este es el centro comercial Centro Mayor en la ciudad de Bogotá, los coliseos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín. Esta aquí a la izquierda es la terminal del Metrocable de San Javier, de la línea de San Javier, también en Medellín. En fin, muchísimas obras en todos los segmentos de la construcción. Recordar, para entrar al tema, cuáles las características fundamentales del sistema liviano, qué es lo que lo diferencia de otros sistemas de construcción. Dos características fundamentales, que es liviano y que es una construcción en seco. En estas imágenes que corresponden a una casa en una urbanización campestre al norte de la... Aquí la estructura en perfiles de acero laminado galvanizado muy liviana, no hay un concepto estructural de vigas y columnas como normalmente estamos acostumbrados, como es en la construcción tradicional, y tampoco hay consumo de agua. Todos son elementos que ya vienen listos para ser ensamblados y conectados entre sí en la obra. Entonces, esas son las dos condiciones, de esas dos características fundamentales que tiene el sistema, que es liviano y que es una construcción en seco. En los países de habla inglesa se lo denomina por la segunda, porque como se lo denomina sistema drywall, que quiere decir pared seca o sistema de construcción en seco. Los países de habla hispana lo hemos denominado más por la primera, como sistema liviano. En realidad, la definición, la denominación correcta debería ser sistema sistema de construcción liviano en seco. De ahí se derivan toda una serie de ventajas que son las que han hecho que este sistema se haya convertido en una de las principales alternativas al sistema de construcción tradicional en prácticamente todo el mundo. Como Eternit participamos dentro de los elementos del sistema en los tableros de fibrocemento, cuya aplicación es revestir las estructuras a nivel de paredes, a nivel de fachadas, a nivel de entrepiso, a nivel de bases de cubierta. Los otros tres elementos son justamente la estructura en perfiles de acero laminado galvanizado, las fijaciones, que están compuestas por una amplia gama de tornillos y anclajes especiales para cada tipo de fijación, y los productos para el tratamiento de juntas, o sea, en las uniones que se nos quedan en los tableros. Por su naturaleza, pues estos productos son fabricados por fabricantes distintos. ¿Sí? En el caso de Eternit, nosotros somos una empresa líder en la fabricación de productos de fibrocemento. Empezamos, como les decía, hace 15 años con esta línea, pero tenemos ya una experiencia de casi 80 años en la fabricación de cubiertas onduladas de fibrocemento. Son dos tecnologías totalmente diferentes, se diferencian básicamente en las materias primas, especialmente las fibras, ¿no? Las fibras con que se fabrican los tableros de fibrocemento Etherboard son de celulosa, que vienen de la madera, mientras que en las cubiertas onduladas son fibras de PVA, que es una fibra sintética. Y otra diferencia también importante está en el fraguado. El fraguado es la parte final del proceso de fabricación, que en el caso de las placas de fibrocemento Etherboard se hace en un túnel de autoclave, como el que estamos viendo en esta imagen. ¿Sí? Entonces aquí las placas son sometidas a muy alta presión y muy alta temperatura para mejorar su resistencia
mecánica, su resistencia a la humedad y su estabilidad dimensional, ¿sí? Esto es una diferencia, vuelvo y repito, con respecto a la fabricación de los otros productos de fibrocemento. Las tejas onduladas se fraguan en cámaras de secado al natural por ese motivo a esta tecnología de fabricación de las placas blandas de Terboard se las conoce también como fibrocemento autoclavado. Eso quiere decir que es fraguado en autoclave. Y el autoclave también, o la capacidad que tengamos de fraguado los fabricantes, la capacidad que nos permitan lograr los autoclaves, es lo que determina en buena parte nuestra capacidad de producción. En esta diapositiva vemos claramente cómo ha sido la evolución de nuestra capacidad de producción. Iniciamos en el año 2005 con una sola línea de fabricación en la planta de Eternida aquí en Bogotá. En el año 2015 y en razón del crecimiento que ha tenido esta línea, montamos una segunda línea también en la planta de Bogotá. Con eso logramos en su momento duplicar la capacidad de producción y ya apenas 4 años más tarde, en 2019, en el mes de julio, a mediados del mes del año pasado, inauguramos una planta completamente nueva de fabricación de placas planas Etherboard en la planta de Eternida en Cali. Con esto luego se logró igualmente duplicar ya nuevamente la capacidad de producción. Esto es un indicativo de cómo ha venido creciendo el sistema liviano en el corto tiempo que lleva en nuestro país. A nivel de antecedentes en el mundo podemos decir que si bien en Colombia todavía nos resulta un sistema todavía relativamente nuevo, en el mundo encontramos construcciones que ya tienen mucho tiempo de haberse construido, como estas imágenes que estamos viendo aquí, que corresponden a los alojamientos de las personas que trabajaron en la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo pasado y luego han servido de alojamiento para las familias de los operarios que quedaron a cargo de la operación del Canal de Panamá. Son construcciones que, como decía, ya tienen más de 100 años y están en muy buen estado de conservación. Aquí vemos más ejemplos de esas construcciones. Por la calidad de la fotografía nos damos cuenta de la antigüedad, vemos esa característica que veíamos al principio, ¿no? Aquí no vemos pórticos estructurales, vigas y columnas, sino que todos son elementos muy livianos. Las cargas se van repartiendo de manera equidistante y son construcciones sumamente rápidas de construir. Temas de cimentación pues resultan a nivel de cimentación y estructura, las especificaciones pues son mucho más bajas y por lo mismo también mucho menos costes. En principio, lo que dio origen o lo que impulsó la utilización del sistema liviano en el mundo, pues fue eso, la rapidez, lo económico que era, lo fácil desde el punto de vista logístico, cómo hacer desarrollos en sitios donde alejados de los grandes centros urbanos, donde no tenían la cercanía de los proveedores del cemento, del ladrillo, en fin, de la arena. Entonces, estos sistemas se volvieron, digamos, una muy buena solución para ese tipo de limitaciones. Pero gradualmente también se encontró que el sistema liviano es un sistema que permite una gran versatilidad desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista volumétrico. Y es así como hoy día grandes obras de la arquitectura contemporánea se hacen en buena parte en sistema liviano. ¿Por qué? Porque para lograr esas geometrías como la que estamos viendo en estas imágenes, que corresponde al auditorio de Disney en la ciudad de Los Ángeles, obra de uno de los genios de la arquitectura contemporánea, el arquitecto canadiense Frank Gehry,
que maneja siempre unos conceptos volumétricos totalmente irregulares, no hay nada ortogonal en sus volumetrías, en sus concepciones arquitectónicas. Entonces, en la mayoría de los casos, los constructores que se enfrentan al desafío de hacer realidad este tipo de diseños encuentran casi invariablemente que es más fácil hacerlos en sistema liviano que en sistema tradicional. Y por supuesto también mucho más rápido. Y vemos otro ejemplo también de Frank Gehry. Esto es el Museo de la Fundación Guggenheim en la ciudad de Bilbao, en España, en donde también hay buena parte del mismo que tiene unas volumetrías muy complejas y por lo mismo aquí también se acudió a esa versatilidad que tiene el sistema de construcción en un seco. Me pregunta John Pérez, le agradezco mucho su pregunta. ¿Qué novedades o invenciones o más bien soluciones se encontraron frente al tratamiento de juntas entre las placas, dado que los productos ofrecidos hasta el momento no son efectivos a largo plazo? Sí, esa es una muy buena pregunta, John. Se nos anticipa un poco al tema. Eso vamos a tener una de las charlas que va a ser justamente solamente sobre el tema de acabados y específicamente una charla sobre el tema del tratamiento de las juntas, sobre todo la junta continua, que ha sido muy difícil efectivamente de manejar. Les decía al iniciar esta charla que Eternit, dentro de los elementos del SEMA, fabricamos las placas de fibrocemento, pero también participamos en el cuarto sistema, en el cuarto elemento, que son los productos para tratamiento de juntas. Eternit ofrece la solución integral, es decir, ofrece no solamente las placas, sino también el sistema de masillas para el tratamiento de juntas, garantizando que si se hace debidamente y siguiendo todas las recomendaciones, no se presentan fisuras ni problemas con los acabados. Eso, de todos modos, como decía, ya veremos en una presentación más adelante. Siguiendo con nuestros ejemplos, aquí vemos otra fachada del Museo Guggenheim en Bilbao. Como les decía, una volumetría totalmente compleja, casi imposible de realizar en otro sistema que no fuera el sistema de construcción liviano en seco. En esta imagen, que también es de la obra, me da pie para comentar algo, y es el acabado. El acabado son estas plaquetas metálicas. Esto es titanio, que es un material, un acero, perdón, un metal muy costoso, porque tiene dos propiedades que son muy importantes, que es muy liviano por una parte, y lo otro es que es totalmente resistente a la corrosión. Entonces, esto fue una exigencia del arquitecto Frank Gehry. ¿Para qué? Para garantizar cuando dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 200 años, esta obra esté en perfecto estado de conservación. Entonces, lo que nos quiere decir es que las obras del sistema liviano son para toda la vida, no son obras temporales. A veces tenemos unos preconceptos sobre lo que es el sistema liviano, lo confundimos con un sistema prefabricado y entonces eh, es frecuente la consulta que a veces nos hacen de ¿cuánto dura mi casa? ¿Cuánto duraría mi casa si la hago en sistema liviano? ¿No? Como pensando que al cabo de 10, 15 años, no sé, ya se va a deteriorar. Esa idea es totalmente equivocada. El sistema liviano, si se hace con las especificaciones correctas, puede durar tanto más que una construcción tradicional con muchísimo menos nivel de mantenimiento. Este tipo de arquitectura no solamente, no es exclusivamente de Frank Gehry, hay una gran cantidad de arquitectos en el mundo que también tienen unas concepciones arquitectónicas supremamente complejas. Este es otro caso, Daniel Linsky, un arquitecto polaco pero formado en los Estados Unidos. A la izquierda vemos, esta es la entrada del Museo Judío en la ciudad de San Francisco.
y a la derecha vemos un centro de esparcimiento en Suiza. En estas obras, pues vemos claramente las razones que dieron lugar a la utilización del sistema liviano, ¿no? Fíjense ustedes estas paredes inclinadas en formas trapezoidales, ¿no? Se podían pensar que se pueden hacer en sistema tradicional, sí, pero indudablemente hubiera sido mucho más costoso y mucho más complejo. Puede decirse, guardando las proporciones, que en este sentido el sistema liviano ha venido a ser para los arquitectos contemporáneos lo que fue el concreto reforzado a principios del siglo XX para los arquitectos. Para la arquitectura modernista, lo que hoy llamamos la arquitectura moderna, es esa arquitectura muy limpia en concreto, eh, pero con grandes luces, ¿sí? Hasta que no existía el concreto reforzado, este tipo de voladizos era prácticamente imposible de hacer. Entonces, si bien en el surgimiento de la arquitectura moderna, que además se expandió por todo el mundo, en los años 30, los años 40, los años 50, en fin, pues tuvo mucho mérito este grupo de arquitectos como Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, en fin, Mies van der Rohe, Le Corbusier, ¿no? Eh, pero también les permitió y les facilitó el concreto reforzado, porque de lo contrario, este tipo de cosas no se hubieran podido lograr, ¿no? Esto corresponde al pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona del año de 1924. Es decir, hace ya casi 100 años pensar que para ese entonces se pudieran hacer este tipo de cosas era una locura, ¿sí? Como decía, pues, por supuesto que hay que abonarle mucho a la imaginación de los arquitectos, a la creatividad, pero también a que apareció, apareció el sistema de construcción, el concreto reforzado. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el sistema liviano, ¿sí? Volviendo a esa analogía, miren, por ejemplo, estos voladizos de la famosa Casa de la Cascada, que no se hubieran podido lograr indudablemente si no hubiera sido por en su momento la tecnología del concreto reforzado. O los grandes edificios, ¿no? Para ya nosotros hoy en día es perfectamente normal los edificios de 50 y más pisos, pero en su momento también toda la arquitectura de los grandes edificios surgió pues por las tecnologías de construcción que también permitieron llegar a ese tipo de soluciones. Y es esta la arquitectura que nos está permitiendo desarrollar el sistema liviano, por esa versatilidad que tiene, por ese bajo peso que tiene, por esa facilidad que tiene, ¿no? Que vemos otro muy buen ejemplo, este es un museo oceanográfico en una ciudad al norte de Alemania, en donde la sensación de liviandad aquí es, se percibe, ¿no? Estas fachadas casi como unas cintas de papel envolviendo los volúmenes de la construcción y en casos como esta que estoy señalando aquí en el centro, como flotando allí, es evidente que este tipo de arquitectura se está desarrollando en buena medida gracias a esas facilidades que les está dando el sistema liviano. Hay una pregunta que me están haciendo, Diego Borges, muchas gracias por su pregunta, de si todos estos proyectos son en sistema liviano. Entonces, en buena parte sí, en buena parte sí, es posible que en la mayoría haya también algunas cosas en sistema tradicional, por supuesto, pero esa parte compleja, esa parte volumétrica, como por ejemplo esta otra fachada que corresponde al mismo proyecto que venía hablando, pues es sistema liviano, es con sistema liviano. ¿Por qué? Porque, pues, por lo que he venido diciendo, realmente esto rápidamente los constructores se dieron cuenta que era mucho más fácil de lograr. Otro ejemplo muy ilustrativo es el del estadio de fútbol de Johannesburgo, donde se jugó la final del Mundial de Fútbol del año 2010.
¿no? Es una estructura que parece como un gran caracol, que es fachada y a la vez parte de cubierta, porque el estadio, lo que es la parte de las graderías, parcialmente está cubierto, ¿no? Y ya en las imágenes siguientes vemos cómo es una estructura principal metálica y luego sobre esa estructura, como estamos viendo en el interior, vienen los bastidores livianos y sobre ellos las placas de acabado, que en este caso son placas de base cementicia que ya tenían el acabado incorporado. Entonces, aparte de la solución arquitectónica que resulta muy interesante y que como les decía, pues es parte de toda esa tendencia arquitectónica que estamos viendo ahora de formas irregulares, cómo lograr esto, estas paredes en ese tipo de formas curvas y que además se nos vuelva la cubierta, una cubierta que tiene unas grandes luces. Ustedes saben que las cubiertas en los escenarios deportivos tienen que ser muy livianas, porque si no, obligarían a tener elementos de apoyo que se van a caer dentro de las mismas graderías y visualmente se van a convertir en un obstáculo, ¿no? Un obstáculo visual. Entonces, había muchas razones técnicas y arquitectónicas. Se conjugaron razones técnicas y arquitectónicas para dar lugar a la utilización del sistema liviano. El sistema liviano no surge como un capricho, surge como la solución a los dos requerimientos, al requerimiento técnico y al planteamiento arquitectónico. Y es una tendencia que está llegando también a nuestros países, ya la estamos viendo en nuestros países. Esto no solamente pues, de los países desarrollados, también vemos obras como esta, es una casa campestre con piscina en la ciudad de Cúcuta, obra del arquitecto Juan Manuel Villa, un arquitecto con mucha proyección a nivel de los arquitectos colombianos, a nivel internacional. Y bueno, él en su momento planteó, esta es una casa del año 2007 más o menos, si no recuerdo, fue hace ya bastante. Eh, las, él hizo un planteamiento arquitectónico que aquí lo vemos. Estos fueron los planos y todo. Él estaba en Cúcuta, nosotros lo estábamos asesorando desde Bogotá, no pudimos, eh, digamos, no nos reunimos personalmente con él, todo fue por correo, en fin, cuando nos mandó estos planos pensamos que esto tenía algún virus o algo porque dijimos, no, esto no puede ser. Pero ya hablando con él, nos dijo, sí, es lo que yo quiero hacer y él se le dio todas las instrucciones y efectivamente así lo hizo. Hay una pregunta que me hace Beatriz Rico, muchas gracias por estarnos siguiendo, Beatriz, y muchas gracias por su pregunta. Dice que si todas las planas vienen planas, ¿por qué veo partes en curvas? Sí, es que las planas se fabrican planas, siempre salen planas de fábrica, pero esta tecnología de firocemento, el firocemento autoclavado, que ya les explicaba cómo eran las diferencias con el firocemento, por ejemplo, que usamos en las cubiertas, es una tecnología que permite curvar las placas después de fraguadas. Y ese curvado se hace, ya lo veremos con más en detalle, cuando veamos un poco en detalle los elementos del sistema, en fin, en algunas obras, pero en resumen, la flexibilidad de las placas permite lograr las curvas cuando son de radio amplio y si son de radio ya muy cerrado, entonces hay un tratamiento que consiste en saturar las placas de humedad y así se logra amoldarlas a la forma curva que se quiere lograr. Bien, continuando con la anécdota de este proyecto, decía que finalmente pues él hizo su casa y la culminó muy bien. Y un par de años después, en el año 2009, salió una revista de construcción dedicada en ese número, una revista de arquitectura dedicada en ese número a casas campestres con piscina. Y ahí salió la casa de Juan Manuel Villa. Lo curioso es que en la reseña, aquí la he tomado de la revista, un medio especializado
en arquitectura la define como hecha en concreto, metal y vidrio. Es decir, que para el año 2009, todavía en Colombia, era tan poco conocido el sistema que incluso un medio especializado de arquitectura no pudo entender que esta casa no fuera en sistema liviano, sino que fuera en concreto, porque cuando uno ve una forma así, y por el color, en este caso se mantuvo el color de las placas, eh, pues uno, claro, desde lejos, si no conoce, diría, hombre, esto es en concreto, ¿sí? Eso nos da una idea de lo atrasados que estábamos con respecto eh, del conocimiento, lo que hay aquí en Colombia sobre el sistema de construcción liviano en seco. Y es irónico porque ya después, tiempo después que tuvimos la oportunidad de hablar con el arquitecto, como decía, nunca tuvimos una reunión previa con él durante la fase de asesoramiento, sino ya fue después de que hizo su obra, nos comentó que la había tratado de hacer 2 veces en concreto y eh, mientras fraguaba el concreto, el peso hizo que la formalatería se le viniera abajo y hasta que lo intentó 2 veces y ya después decidió buscar otro sistema en el que sí pudiera realmente hacer su obra. Bien, me pregunta Raúl Castellanos, gracias Raúl por su asistencia, por su pregunta. Eh, para el alistamiento de las tejas de chingle, cuando el acabado es tejas de chingle, ¿qué es lo que se debería hacer? Vamos a verlo eso en la charla que vamos a tener sobre aplicaciones y vamos a tener una ahí que es de bases de cubierta, Raúl. Entonces ahí lo vamos a ver claramente. Lo que sí le puedo anticipar, para el acabado de teja chingle o teja asfáltica, la base de cubierta con placa plana de firocemento de Terboar es ideal. Es una solución ideal, liviana, muy rápida, se sellan las juntas, se impermeabiliza la placa o se pega directamente la teja chingle. Ya lo veremos en detalle cuando tengamos charlas sobre bases de cubierta. Bien, otros ejemplos muy interesantes de la utilización del sistema liviano es este de una casa en un barrio, digamos, de clase media, lo que sería medio bajo en Alemania. En Alemania pues no hay, no hay vivienda de interés social, podríamos decirlo así, o la vivienda de interés social pues es de un nivel mucho más alto. Y es una solución fabulosa, ¿no? Porque miren ustedes la casa tan extraordinaria que se hizo, diseño tan novedoso en un lote tan pequeño. El lote es la esquina de la cuadra, solamente la esquina de la cuadra. Y el parqueadero es simplemente aquí, en este sitio donde estoy señalando, se parquea el carro y queda parcialmente protegido por el volado de la misma casa, del volumen del segundo piso, ¿sí? Entonces, es una casa con una arquitectura muy interesante, pero aparte de eso, que proviene de un cliente con unos recursos económicos muy modestos. Entonces, este es un ejemplo de cómo la arquitectura, con el sistema liviano se puede hacer buena arquitectura en todo también a nivel de vivienda y de vivienda económica. De vivienda económica, por supuesto, en Alemania, ¿no? Pero es muy significativo eso, es decir, no solamente se puede hacer muy buena arquitectura cuando son los museos, cuando son las grandes instituciones, cuando son las grandes construcciones que tienen todo el presupuesto del mundo, sino también arquitectos no tan reconocidos como un Frank Gehry, como un Daniel Libeskind, arquitectos muy comunes y corrientes están haciendo arquitectura extraordinaria como esta que estamos viendo aquí, ¿no? Este ejemplo, de hecho, es un ejemplo que encontré no de arquitectura liviana, no era eso lo que estaban mostrando, sino lo que se estaba destacando era una muy buena arquitectura, independiente del sistema en que fue construido. Es un sistema de uso generalizado en todos los países desarrollados,
a tal punto que en países como Estados Unidos, pues las revistas de construcción generalmente lo que nos muestran en las portadas y en su interior son proyectos en sistema liviano. No quiere decir esto que allá no construyan ya en los países desarrollados en mampostería como lo hacemos acá. Eh, las construcción tradicional en ladrillo se sigue haciendo, en los países desarrollados se sigue haciendo mucho, pero es una construcción muy costosa. Es una construcción supremamente costosa, no es tan barata como lo es en nuestro medio. La mano de obra es una mano de obra muy calificada. Hacer un muro en ladrillo a la vista en Estados Unidos o en Europa, en Canadá, en fin, como lo hace aquí cualquier operario en Colombia, en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, por ejemplo, ese es un operario muy costoso, es casi considerado como un artesano. Entonces, eh, por ese motivo es que para el desarrollo urbanístico de gran volumen, eh, pues resulta siempre mucho más competitivo utilizar este tipo de sistemas constructivos. Y ese contraste es un contraste que se está dando ya no solamente con los países desarrollados, sino también con países de la región, como países como, por ejemplo, Argentina, Chile, donde el sistema pues ha tenido, ya tiene una mucho mayor masificación, ¿sí? Y a tal punto que, por ejemplo, en Argentina encontramos revistas de construcción como esta de la cual he tomado estas imágenes, que está dedicada no a la construcción en general, sino a la construcción liviana en seco. Entonces hay artículos y las obras que nos muestran allí son en sistema liviano y los anunciantes, por supuesto, las empresas que pautan allí son proveedores de algunos de los elementos del sistema, ¿no? Me llamó mucho la atención esta publicidad porque es de un fabricante de perfiles livianos, como por ejemplo aquí en Colombia Matexa o Colmena, Steel, Perfilamos, Corpacero, en fin, eh, que dice así, ¿cómo cree que es la estructura de esta casa? Entonces, la imagen de la casa, si nos olvidamos de estas que vemos aquí, estas imágenes en los recuadros, pues nos parece que es un sistema muy tradicional, pero ya cuando vemos estos recuadros nos damos cuenta de que es una estructura totalmente distinta. Entonces, eso es algo que está destacando el el fabricante. O sea, le está diciendo al constructor y al usuario final que esta casa no es sistema tradicional, ¿no? Es eso lo que está destacando. Es decir, ya hay una percepción no solamente del constructor, sino del usuario final, de que este es un sistema que tiene muchos beneficios. Aquí todavía nos pasa un poquito al contrario, nos da como pena que el usuario final se entere que no es sistema tradicional. ¿Sí? Todavía estamos en esa transición de entender y reconocer plenamente todas esas ventajas que tiene el sistema de construcción liviano en seco. Bien, otros ejemplos en Latinoamérica muy importantes y sobre todo en el nivel de la vivienda, que es un sector donde es muy difícil hacer buena arquitectura. ¿Por qué? Porque tenemos unas limitaciones muy grandes, presupuestales, lotes muy pequeños, porque entonces si vamos a áreas más grandes, pues ya nos salimos y entonces económicamente los proyectos no se vuelven rentables. Si se pretende hacer una gran arquitectura, entonces lo mismo, la vivienda se vuelve muy costosa, entonces se sale de los presupuestos. Entonces es un segmento muy difícil. Por eso es bien interesante ver proyectos como este que se llama Lago Verde. Esto es de un arquitecto chileno que se llama Alejandro Aravena. Es un arquitecto muy destacado a nivel mundial. En el año 2015 ganó el premio Pritzker de arquitectura, que es como el equivalente al premio Nobel, ¿no? En arquitectura no hay premio Nobel, pero podríamos decir que el Pritzker es como el máximo galardón que se le puede dar a un arquitecto en el mundo. La obra de Alejandro Aravena es una obra muy amplia. Es una obra, ha hecho museos, ha hecho bibliotecas, ha hecho una cantidad de cosas, ¿no? Pero eh, mm, indudablemente que en el otorgamiento
de ese premio seguramente que tuvo mucho que ver proyectos como este, que como ven es un proyecto de vivienda de interés social, que arquitectónicamente pues es muy interesante y además cumple con dos requisitos fundamentales de la vivienda de interés social hoy en día en Latinoamérica. El uno es que ya no sea en un piso, sino sea en dos o más pisos, porque el costo de la tierra no permite que a nivel urbano podamos hacer vivienda de interés social en un solo piso. Y el otro es que la casa pueda tener un desarrollo progresivo por el propio usuario. Normalmente en la vivienda de interés social, ¿qué sucede? Que no se puede, generalmente el usuario final no tiene los recursos para pagar la vivienda completa, con todos los servicios, con todos los acabados, no los tiene. Entonces se pasa toda la vida ahorrando y tratando de conseguir y al final resulta que no lo logra conseguir. Entonces, la solución es entregarle lo básico de la vivienda y predeterminarle el desarrollo futuro, pero que él lo haga por autoconstrucción, porque estas personas no tienen el recurso de llamar a un constructor, a un arquitecto, a un maestro, a que él se los haga. Lo tienen que poder hacer ellos, ¿sí? Es la famosa autoconstrucción que nosotros vemos en todos los barrios marginales de las principales ciudades. Nos parece que es muy fácil hacerlo en la mampostería. Sin embargo, la mampostería, la autoconstrucción en mampostería, hay que saber. Que yo haga una casa de 2 pisos en ladrillo y después que le haga un segundo piso a mi casa en ladrillo, después eso no se me caiga y eso cumpla con normas de simorresistente y todo eso, y por autoconstrucción, eso es muy riesgoso, muy peligroso. Aquí, este arquitecto ya lo previó. La construcción es de 2 pisos, se entrega la mitad de la casa construida, seguramente el primer piso es una cocina y un salón de comedor y sala, y arriba hay una alcoba y un baño, y el resto queda para que el usuario lo desarrolle por sí mismo, pero dentro de unos parámetros, ¿sí? Y efectivamente, el nivel de conocimiento que hay en Chile por parte ya del sistema ha permitido que los usuarios hayan ido complementando sus viviendas después sin ningún problema desde el punto de vista frente a las exigencias normativas de construcción que imperan en Chile. Otro ejemplo bien interesante en Latinoamérica es el de la vivienda de interés social en edificios de 4 pisos de apartamentos. Este es un proyecto en Venezuela, son un proyecto de 1.400 apartamentos aproximadamente, está ahí muy cerca a la, al aeropuerto al aeropuerto que está en el estado de Vargas. El aeropuerto de Caracas no queda propiamente en Caracas, no queda al lado del mar, y este proyecto está en la cabecera del aeropuerto. Entonces, ¿no? Tienen la oportunidad algún día de ir a Venezuela, lo verán ahí al final del aeropuerto. Es un proyecto que se hizo en 10 meses. 10 meses. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de edificios. Se hizo en 10 meses y miren ustedes cómo aquí la construcción de esto no hay columnas, no hay pórticos, todos son perfiles livianos, todos son autoportantes. Para poder lograr ese rendimiento tan alto, pues obviamente tenía que ser un sistema donde ya todo tuviera prefabricado y listo para ensamblarse. Me hacen algunas preguntas que me parecen pertinentes, ¿sí? Estas construcciones, esto es de Nayi Borges, muchas gracias por la pregunta. Estas construcciones aplican para cualquier temperatura, es decir, el extremo frío o calor, de acuerdo a la temperatura de un producto específico. Para Europa es diferente, para Bogotá, por ejemplo. El sistema se utiliza indistintamente y es competitivo en todo tipo de climas, en todo tipo de climas. Lo que por supuesto cambia es el tipo de digamos, concepción arquitectónica, en donde, por ejemplo, vamos a tener construcciones mucho más ventiladas,
con generación de sombra, generación de circulaciones de regeneración de aire en los climas cálidos y construcciones mucho más cerradas, construcciones que por el contrario tratan de guardar la temperatura, como es en el caso de los climas fríos. Pero este es un tema que lo vamos a ver en una charla, que es la charla sobre justamente de aislamientos térmicos y acústicos, ¿no? Cómo responder que esa es una de las grandes ventajas del sistema, el aislamiento acústico y térmico, cómo lograr que nuestra construcción tenga el aislamiento acústico y térmico consecuente a la clima, a las condiciones del sitio, del clima y del uso que le estamos dando a esa construcción. Respecto a la inquietud de Nicolás Alejandro, gracias Nicolás, que si está dentro de la norma NSR10. Hay unos apartados, todavía no completamente, en la nueva versión de la NSR que se llamaba NRS 19 porque supuestamente iba a salir el año pasado, ya tampoco va a salir este año, probablemente salga en el año próximo, el 21 o en el 2022, pero en esa ya hay una incorporación de varias tablas de cálculo para poder utilizar en mayor medida el sistema liviano eh, y construcciones de mayor altura. Eh, sobre la inquietud de Freddy Echeverry, gracias por la pregunta, que sobre, y la de Sandra Patiño, que también va en el mismo sentido, es decir, sobre cuántos pisos se pueden hacer. Actualmente se puede hacer de 2 pisos se pueden hacer de 2 pisos sin ningún problema. Uno puede hacer más, pero entonces tendría que hacer una validación ante la Comisión Asesora de la Norma hasta tanto no salga ya, como le decía, la nueva norma en la cual ya se estaría incluyendo algunos parámetros para poder ya hacer construcciones de mayor altura sin tener que estar haciendo esa validación puntualmente para cada proyecto. Sobre la de Javier Bernal, que va en ese mismo sentido, le comento, en países como Estados Unidos, por ejemplo, en este momento están haciendo edificios de 20 pisos de altura en solo steel framing y es usual las construcciones de 7 pisos de altura. Digamos que eso es algo que normativamente ya está totalmente avalado. Construcciones solo en perfiles livianos, igual como están viendo en estas imágenes de este proyecto. Y sobre la de Cristian Márquez, que sobre si es sismoresistente, sí, Cristian, de hecho es el sistema que mejor desempeño tiene a nivel de sismoresistencia en el mundo, por eso todos los países donde tienen alta actividad sísmica, pues es un sistema que lo utilizan muchísimo para la reconstrucción de las construcciones que se han dañado por los sismos, que se han afectado por los sismos, o para las nuevas construcciones. De la sismoresistencia, también vamos a tener una charla específicamente y con ejemplos muy buenos de aquí mismo en Colombia, de cómo con estos terremotos que hubo en el año 99 en Armenia o por ejemplo algunos movimientos sísmicos como un temblor que hubo en la ciudad de Cali en el año 94, en fin, en el año 2004, perdón, cómo el sistema liviano se ha venido utilizando en esas construcciones como para poderlas rehabilitar, poderlas recuperar, reconstruir y cómo también se ha venido dando cada vez más la tendencia en esos sectores en esas regiones donde hay mayor actividad sísmica, de cómo gradualmente los constructores se están yendo a la construcción liviana, precisamente por el tema de la sismoresistencia. La de Raúl Castellanos sobre el tema de las modulaciones energéticas, ya lo explicaremos en el tema
de aislamiento acústico y térmico. Como decía, esa es otra de las grandes ventajas del sistema y ahí podemos explicar mejor cómo se comporta. Y también veremos casos de construcciones que tienen ya, por ejemplo, certificación LEED aquí en Colombia, hechas todas en sistema liviano. No hay una casa campestre en Río Negro, en Antioquia, que es muy interesante. Ese sería uno de los casos que vamos a ver justamente en esa charla. Respecto a la pregunta de Juan Mora sobre si en una construcción que originalmente está hecha en mampostería en ladrillo se quiere hacer un segundo o un tercer piso, eh, ¿cómo funcionaría la junta entre ambos? Bueno, las juntas, bien sea a nivel horizontal o adiciones a nivel horizontal o a nivel vertical, como son sistemas diferentes, siempre debe trabajarse como juntas dilatadas y manejarse con sellamientos flexibles. Cuando, como vuelvo y repito, estamos haciendo, por ejemplo, estamos haciendo una ampliación de una construcción que originalmente era en ladrillo y le estamos creando una alcoba más, un área adicional en sistema liviano. Respecto a los calibres de la perfilería, eso también lo vamos a ver en una charla muy específica. Hay todo un rango de calibres cuya selección va a depender de las exigencias de la aplicación, la modulación, en fin, de toda una serie de características que tenga la construcción que vamos a hacer. Sobre pregunta de Ernesto Pinilla, la pregunta anterior era de Mayerly Mejía, lo de los cables. Muchas gracias por su pregunta. De Ernesto Pinilla sobre la aplicación de poliuretano spray o que él dice que parece que fuera poliuretano. Sí, efectivamente es poliuretano inyectado. Eh, y esa es una de las formas de mejorar el aislamiento acústico y térmico, en ese caso especialmente térmico, es la mayor cualidad de la espuma de poliuretano. Y se hace, efectivamente se hace así. Esa es una de las formas de mejorar el aislamiento en las paredes livianas. Ya veremos en algunos ejemplos con acolchados en fibra de vidrio, con espuma de poliuretano, con láminas de poliestireno, en fin, hay distintos materiales que insertos en la cavidad interna que nos quedan en nuestras paredes livianas, podemos mejorar el aislamiento. Sobre el tema de la pregunta de Jorge Ceballos sobre la seguridad en cuanto a la delincuencia, sí, las placas de fibrocemento son una placa muy resistente. No es una placa que se utiliza, digamos, que vienen varios espesores y el espesor depende de las exigencias de cada aplicación. Para fachada, para paredes, utilizamos placas de 10 o 14 milímetros, ¿no? Eh, no tenemos experiencias en todo el tiempo que llevamos en Colombia eh, de eh, construcciones que hayan sido asaltadas o que les hayan robado porque rompieron las placas de las paredes y se metieron a la construcción. No tenemos todavía ninguna construcción. Inclusive tenemos experiencias, por ejemplo, de locales comerciales tipo San Andresito, donde se han hecho las divisiones entre local y local con una sola lámina. Y aún así no se ha presentado ese tipo eh, de situaciones. Sobre la pregunta de Juan Cañas de las resistencia al fuego, ese también es una cualidad muy importante. Las placas de fibrocemento son resistentes, están clasificadas dentro de la norma
sobre combustibilidad de los materiales en el nivel 1. O sea, es el nivel donde están los materiales de construcción de más bajo nivel de combustibilidad. O sea, resulta una solución ideal para hacer soluciones de aislamiento contra el fuego. Sobre la pregunta de Guillermo Barría, muchas gracias por la pregunta, sobre si puede vaciar concreto en las paredes. Sí, digamos que no es la aplicación, no es la solución típica del sistema liviano. Ahí el sistema liviano estaría obrando lo que podríamos llamar de formaleta colaborante, ¿sí? Y que nos va a proporcionar un acabado muy bueno. Es una solución totalmente válida. Vuelvo y repito, no es la construcción típica de las paredes livianas. Bien, en los minutos que nos queda, les voy a contar rápidamente cómo fue la evolución en Colombia. Llegó tardíamente a Colombia, más o menos a mediados de la época de los 90. No había proveedores de productos complementarios. Plysen es un fabricante muy importante que fue tal vez de los primeros en Latinoamérica en fabricación de placas de planas de fibrocemento y que lo trajo a Colombia como una solución integral, ¿sí? Dentro de las primeras obras que se hicieron, están aquí algunas, si las vemos por aplicaciones, las primeras aplicaciones que se le dieron al sistema en Colombia, ¿cuáles fueron? Fueron los cielos rasos. Esa fue la primera aplicación, las paredes interiores y fachadas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas fachadas de Corferias, algunos de los pabellones. Esto tuvo hace muchos años, en los 90, por allá año 96 más o menos, tuvo toda una remodelación y todas las fachadas o la gran parte de estas fachadas se hicieron con sistema de construcción liviano en seco, ¿no? Aquí vemos la fachada que parece, todavía está, este es un pabellón que hoy en día todavía está, y, y esta fachada que nos parece en plaquetas como de concreto vaciado, en realidad son fachadas livianas con placas de fibrocemento, un concepto constructivo totalmente diferente, ¿no? En la imagen de abajo vemos la planta de envases de Coca-Cola, en la zona franca de Pontibón, también toda una fachada en sistema liviano. Esto ha cambiado de usos, ya no es de Coca-Cola, es de otra empresa, pero la fachada se encuentra en muy buen estado de conservación, ¿sí? Otra de las primeras obras que se hizo fue año 97, fue la cúpula de Maloca, este auditorio de tipo pedagógico que está en la ciudad de Bogotá, en el Salitre, ¿sí? Para esa cúpula geodésica, los constructores pues evaluaron la forma de hacerlo o en concreto, lo que les hubiera supuesto una obra de formaletería pues bastante compleja, ¿sí? O, eh, aunque estaba muy reciente el sistema apenas llegando, se interesaron porque vieron que podía ser una solución más sencilla. Entonces finalmente la hicieron en sistema liviano. Cada triángulo de estos es un sándwich de láminas de fibrocemento, tiene su estructura metálica y está revestido de láminas de policarbonato, que es lo que le da este color negro, el acabado final, ¿sí? Eh, y el análisis que ellos hicieron de lo que les pesaba cada triángulo de estos en sistema liviano era de 180 kilos, mientras que en concreto les pesaba 2 toneladas. Entonces, eso lo que les significaba no solamente en ahorro de estructura y cimentación, sino también en términos de montaje, de instalación, hizo que, pese a que, como digo, en ese momento, año 97, esto resultaba un sistema bastante novedoso, eh, se decidieran por esta solución. Entonces, así lo hicieron y es una obra que todos vemos ha funcionado muy bien. Y tenía una exigencia además adicional muy alta y era el aislamiento acústico, porque
Todos conocemos la ciudad de Bogotá, el sector del Salitre, pues está ya en una parte afectado por el corredor aéreo de la pista principal del aeropuerto El Dorado, cual quiere decir que un avión que despega un poco más bajo de lo normal, pues genera un ruido tremendo sobre todas estas construcciones. Y esto es un auditorio, entonces aquí se necesitaba un aislamiento acústico total, porque se están presentando películas, ¿no? Los que han ido saben que es muy particular porque la silletería está dispuesta de forma radial y la pantalla es el interior de esta cúpula, ¿sí? Entonces, si se está dando una proyección y pasa un avión, pues el ruido que genera el avión no puede generar ninguna interferencia acá adentro. Entonces, en estos sándwiches que se hicieron, como decía, con paneles livianos y estructura en perfiles livianas, se insertaron elementos de aislamiento acústico de tal manera que no hay ninguna interferencia de ruido del exterior hacia el interior. Sobre la pregunta de Mónica Jiménez, muchas gracias por la pregunta de cada cuánto debe hacerse un mantenimiento a las láminas de una casa. Bueno, realmente el filocemento es un producto que no requiere de mantenimiento. Es un producto que no requiere de mantenimiento. Lo que nos requiere mantenimiento es el acabado que le demos al producto. Entonces, si hemos hecho una fachada con placas de filocemento Etherboard y el acabado pues fue una pintura, masilla y una pintura, lo que vamos a tener que hacer mantenimiento es a esa pintura, dependiendo del tiempo que la pintura dure. Entonces, si la pintura fabricante nos dice que dura 5 años, pues al cabo de 5 años tendremos que volver a pintar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no lo hicimos? Si resulta que no lo hicimos, entonces, y al cabo de ese años, ¿qué le ha pasado a las placas? A las placas nada, absolutamente nada. Las placas son resistentes a la humedad. Seguramente que si no le hacemos mantenimiento al acabado, pues se va a ver feo, se va a ver decolorado, se va a ver un poquito acabado, pero el material como tal, el placa de filocemento de sustrato está en perfecto estado. Si volvemos a pintar esa construcción, vuelve a quedar otra vez como estaba el primer día. Sobre la pregunta de Ernesto Pinilla, de que, muchas gracias por la pregunta, ¿qué tanta humedad y temperatura necesiten para cabinas de zonas húmedas? Se pueden utilizar para cabinas de baños turcos donde la humedad llega al 95%. Sí, no hay ningún problema con altas temperaturas ni con altos niveles de humedad. Realmente, la mayor exigencia para las placas no sufren nada en climas extremos. El clima puede ser muy, muy caliente, muy húmedo, o puede ser frío, frío y muy seco, o frío y húmedo, en fin. El problema no es lo extremo, sino lo cambiante que sea. Lo cambiante. Digamos, lo más exigente es climas que de repente pasamos de una temperatura muy baja y a una temperatura muy alta en lapsos de tiempo muy cortos. Eso es lo que genera mayor exigencia al material, porque el material está conformado, como decíamos, en esencia por cemento y fibras. Entonces, esas fibras reaccionan con los cambios fuertes de temperatura. Eso lo veremos muy bien cuando veamos la composición de las placas de fibrocemento. Veremos un poco cómo se maneja eso. ¿Ok? Entonces, como decía, no hay problema para baños turcos o construcciones que están al lado del mar. Por ejemplo, es muy usual cuando damos capacitaciones, charlas en ciudades como Cartagena, Barranquilla, nos preguntan, esto aquí al lado del mar, con esta temperatura, con esta humedad, con la salinidad, ¿qué le pasa a las placas? Nada. Es mucho más exigente los climas de las ciudades que están en la zona tropical
como es el caso de Bogotá, a más de 2.000 metros, porque son los sitios donde sí se presentan esos cambios bruscos entre el día y la noche. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, a principio de año, en el mes de enero, tenemos unas temperaturas muy bajas, temperaturas que pueden llegar a cerca a los 0 grados, en algunos casos llegan a 0 grados, hay escarcha sobre el pasto, ¿sí? Y al mediodía podemos llegar a 24 grados. Entonces, esos son los cambios que hacen que sea más exigente, pero eso se maneja con una serie de recomendaciones muy específicas que las veremos cuando estemos tratando el tema de los acabados. Con respecto a la pregunta de José Benavides, ya lo habíamos comentado antes. José, gracias por conectarse. Sí, las placas se pueden curvar. La placa de fibrocemento es como repito, el fibrocemento autoclavado sí se puede curvar desde fraguado, lo que no permiten otras tecnologías de fibrocemento. Bien, más ejemplos de lo que ha sido aquí en Colombia. Estas son construcciones. Esta es, por ejemplo, las fachadas de un punto de venta de cerámicas. Está en la avenida Pepe Sierra, aquí en Bogotá, entre las carreras 15 y 19, y está igualita a como ustedes la están viendo aquí. Una construcción que ya tiene más de 20 años y está en muy, muy buen estado de conservación. Sobre la pregunta de Adeleida González, gracias por su pregunta de qué recomendaciones adicionales se requieren para la instalación de placas en zonas húmedas. En realidad, como decía antes, más que en zonas húmedas o en zonas secas, en fin, hay unas recomendaciones por aplicaciones que deben seguirse, sobre todo, por ejemplo, en fachadas. En el caso de fachadas que pueden tener podamos llegar a tener un nivel de temperatura y unas condiciones climáticas en el exterior muy distintas a las que tenemos en el interior de la construcción. Entonces, las placas van a sufrir allí un choque térmico, ¿no? De pronto estamos al lado del mar y la temperatura exterior es muy alta, está sobre los 30 grados y adentro tenemos un aire acondicionado. Eso genera un choque térmico sobre las láminas. Entonces, ahí tenemos que seguir una serie de recomendaciones que, vuelvo y repito, las explicaremos cuando estemos viendo el tema de los acabados. Bien, aquí vemos otros ejemplos de obras que ya también tienen mucho tiempo, están en muy buen grado de conservación. Esto es los parasoles de la Biblioteca Distrital del Tunal en la ciudad de Bogotá. Todas estas bandejas, todos estos parasoles son hechos en sistemas livianos. Aquí hay unos bastidores livianos muy delgados y revestidos todos con láminas de fibrocemento. La fachada del centro de esta fachada de una construcción que hace muchísimos años, y en los 90 era el Banco Andino, que ya no existe. Después fue un almacén, una cadena de ropa europea, y hoy en día es un punto de venta de la cadena Catronics. ¿Qué ha cambiado en esta fachada? Solamente la pintura. Le cambiaron el letrero y le cambiaron la pintura. La fachada como tal está en perfecto estado. Sobre las preguntas de Raúl Castellanos de si las fachadas, según la NSR 10, la norma de sismoresistencia, ¿no? Es que llama 10 porque es desde el año 2010, es la última, es la que tenemos actualmente vigente, ya va a cambiar, pero pues hasta el momento esa todavía no ha cambiado, entonces es la que tenemos vigente. Si se pueden hacer fachadas con láminas de fibrocemento, sí. Por aplicaciones, sí. Podemos hacer por aplicaciones podemos hacer fachadas, podemos hacer paredes interiores, podemos hacer entrepisos, bases de cubierta. Lo que todavía la norma no nos permite es la construcción sea totalmente en estructura liviana, que es diferente. Pero ya ejemplos
de fachadas donde la construcción del edificio, todo es en sistema de construcción, estructura tradicional, en concreto o en perfiles de acero de alma llena o tubulares, en fin, y las fachadas son livianas, en sistema liviano, las paredes interiores, todo eso ocurre muchísimo, se está dando muchísimo porque de todos modos a los constructores les beneficia mucho porque les aligera mucho la carga de la construcción, entonces tiene un mucho mejor desempeño desde el punto de vista de sismoresistencia, cumplen mucho más fácilmente con las exigencias de la norma de sismoresistencia al utilizar un sistema mucho más liviano. Vemos ejemplos de aplicaciones en entrepisos. Esto es el Hotel Santa Teresa en la ciudad de Cartagena. Es el hotel que quedaba en lo que era el convento de Santa Teresa. El hotel ya tiene otro nombre que obviamente se me escapa en este momento, pero es una obra muy interesante. También se hizo de finales de los 90 y es una terraza que se hizo en la parte de arriba y que está abierta, ¿no? Entonces aquí llueve, aquí tiene una carga viva importante, hacen reuniones, hacen eventos, hacen fiestas. Es un muy buen testimonial del grado de durabilidad y resistencia que tiene el sistema liviano. Con respecto a la pregunta de Sandra Gil de nuestro distribuidor Depósito de Miranda en Medellín, un saludo allá para Hugo Vélez y compañía, sobre las losas. Justamente este es un muy buen ejemplo, Sandra. Es una muy buena alternativa para las losas de entrepiso, sobre todo en aquellas construcciones donde ya no podemos, por ejemplo, en una bodega o por ejemplo, lo que ocurre mucho en los centros comerciales, en los locales, que son de doble altura, para que la gente haga un entrepiso si lo quiere hacer, ¿sí? Pero eso ya lo hace el usuario ya después, no se lo entregan con ese entrepiso. Entonces, ahí resulta mucho más fácil hacerlo en sistema liviano, como estamos viendo aquí, que no en sistema tradicional en mampostería. Y ya dependiendo del uso que le vamos a dar, podemos llegar hasta cargas hasta de 1 tonelada por metro cuadrado. Con respecto a lo de la pregunta sobre el fuego, de Daniel Vera, muchas gracias por su pregunta, que si son autoextinguibles, es que no es, digamos, es inífuga. Entonces, más que autoextinguible, es que ni siquiera inicia fuego ni llama el filocemento. Por eso, repito, es un producto ideal para soluciones de aislamiento al fuego. Sobre la pregunta de Yanel Loaiza, muchas gracias, sobre cuál es el espesor de placas recomendadas para entrepisos. Sí, la aplicación de entrepiso es la más exigente, entonces se utilizan las placas de mayor espesor, que son las de 17 y 20. De todos modos, eso lo veremos muy, muy detalladamente en la charla sobre la aplicación de entrepisos. Y sobre la pregunta de Mayerly Mejía, de cuáles son las medidas estándares en las estructuras para fachadas y para viviendas unifamiliar. Realmente la modulación en el sistema está en función de las medidas que tienen las placas. Entonces, ese es un tema que vamos a revisar muy bien cuando veamos bien las estructuras metálicas. Esas modulaciones, lo que sí les anticipo es la máxima modulación, o sea, la máxima separación entre elementos de apoyo es 61 centímetros. 61 centímetros. Y es muy importante conocer, ojalá desde la fase de diseño, cuando se está haciendo una obra, cómo es la modulación del sistema para optimizar el consumo de los materiales, o sea, tener menos desperdicio. Continuando con los testimoniales, tenemos aquí esto es la sede de la Caja de Compensación Familiar Compensar en Kennedy, aquí en Bogotá, que es
dos bloques, uno en sistema tradicional y el otro que se le de manera transversal en sistema liviano. Miren, toda esta fachada es liviana y todo este alero que se proyecta así con una distancia de 2 metros sobre todo ese bloque es también en sistema liviano. Más abajo vemos unos edificios de consultorios muy cerca de la clínica Chayo por la 116 abajo de la avenida Suba. Esta es una fotografía reciente, igual que estas, son fotografías recientes de cómo están estas construcciones hoy en día después de 20 años de haberse construido. Más ejemplos, el punto de la cadena de comidas rápidas Presto de la 100 con 15 aquí en la ciudad de Bogotá, todo hecho en sistema liviano. Este edificio de la carrera 11 con calle 81, también aquí en la ciudad de Bogotá, muy cerca al centro andino. Miren las fachadas en el momento de la empresa Comcel, ya no existe. Esto ha cambiado 2 veces de usuario. Actualmente es una marca de equipos para gimnasios, ¿sí? Pero la construcción como tal, en lo que corresponde a la fachada, absolutamente igual. No ha cambiado, ni siquiera se le ha cambiado el color. A nivel de viviendas, también algunas viviendas que se empezaron a hacer en sistema liviano. Y muy importante, el que se haya llegado a las soluciones de vivienda tanto a nivel de casas como a nivel también de apartamentos, ¿no? Aquí estamos viendo uno de los primeros edificios donde se utiliza de apartamentos de muy buen nivel. Esto es, se llama un edificio que se llama Terrazas de Pance, hecho en el 2008 en el barrio de Pance, que es un barrio al sur de la ciudad de Cali, y es de los primeros edificios donde se usó de manera pues ya integral a nivel de fachadas, paredes interiores y lorazos, todo en sistema liviano, como lo estamos viendo en estas imágenes, a la izquierda durante la construcción, a la derecha ya lo que era el apartamento modelo en su momento. Eso era muy interesante porque, vuelvo y repito, 2008, ya han pasado 12 años, estos son los primeros ejemplos de apartamentos que se empezaron a hacer y que en sistema liviano compitiendo con la oferta de soluciones en ladrillo y en sistema tradicional, ¿no? Entonces, es muy significativo que esas experiencias pues hayan sido muy positivas, es decir, que a los constructores les haya ido bien desde el punto de vista comercial, que hayan vendido rápidamente sus apartamentos y que esos usuarios, en términos generales, estén muy satisfechos con la calidad de la construcción que recibieron. Bien, como les decía, en el sistema liviano, pues se ha dado una evolución muy rápida en Colombia. En los años 90, Pleisen, cuando iba a comercializar las placas de fibrocemento, resulta que no encontraba quién fabricaba los perfiles livianos, quién fabricaba los sellamientos, quién producía los tornillos, es decir, no había los productos complementarios. Entonces, le tocó empezar a buscar aliados e inclusive promover la creación de empresas que en su momento fabricaran los perfiles. Aquí vemos algunas de las primeras imágenes que corresponden a a una de las primeras plantas que se formó, de fabricación de perfiles rolados con acero laminado galvanizado. Aquí vemos los primeros convenios que se hicieron con fabricantes para los productos complementarios y poder ofrecer el producto como una solución integral. ¿De dónde salió toda la documentación técnica? La documentación técnica de todos los fabricantes, pues
empezamos a tomarla de los fabricantes americanos, por ejemplo, de la AISI, que es American Iron and Steel Institute, que es una entidad que pues se dedica a desarrollo de información sobre el comportamiento del sistema de construcción liviano en seco, y entonces fue lo que nos sirvió a todos de guía para desarrollar nuestros perfiles, para desarrollar nuestros manuales de construcción y poder ofrecer al mercado una solución segura y realmente competitiva. Como les comentaba, cuando estábamos viendo las imágenes de nuestras plantas de fabricación que ilustraban cómo había ido creciendo la línea, de esos comienzos difíciles como fueron en los años 90, ya la situación que nos ha tocado vivir es muy distinta. Ya el sistema actualmente es un sistema ampliamente conocido. ¿Y por qué ha tenido ese crecimiento? Que ustedes vieron ahí claramente ilustrado en las ampliaciones en nuestra capacidad de producción que periódicamente hemos tenido que hacer. En buena parte justamente por el comportamiento a nivel de sismoresistencia, ¿sí? Curiosamente, en la NSR10 se aumentaron mucho las exigencias para los constructores en el tema de sismoresistencia, y ahí empezaron a ver que era más fácil cumplir con esas exigencias de la norma con la utilización del sistema liviano. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una obra que es la clínica Farallones en la ciudad de Cali, y vemos cómo toda la reconstrucción, esto que estamos viendo aquí son la reconstrucción de las fachadas. Las fachadas fueron originalmente el sistema tradicional en ladrillo, y lo mismo las paredes interiores. Todo fue reconstruido a raíz de los daños que sufrió en un temblor en el año 2004. Todo fue reconstruido con sistema liviano, ¿sí? La rapidez de construcción, la versatilidad, el poder lograr volumetrías y formas que con sistemas tradicionales sería muy difícil. La sostenibilidad tiene muchas ventajas desde el punto de vista de sostenibilidad también. En temas como ya lo mencionábamos en la definición del sistema. Es un sistema seco, no requiere agua. Bueno, esa es una ventaja grandísima desde el punto de vista de sostenibilidad. El aislamiento térmico y acústico, ¿sí? Ejemplos de la versatilidad, ya lo mencionábamos, la casa de Cúcuta, del arquitecto Juan Manuel Villa. Aquí vemos en esta imagen abajo, vemos, estas son unas aulas de un colegio, que también lo veremos en otra sesión más en detalle. Fíjense qué diseño tan interesante, pero es una volumetría muy compleja que se pudo solucionar de manera muy sencilla y a un costo muy bajo. Este es un colegio totalmente subsidiado, no es una entidad educativa, pues, digamos, con ánimo de lucro, entonces no se podían dar el lujo, pues, de hacer algo supremamente costoso, ¿no? Sin embargo, pudieron hacer una obra arquitectónica muy interesante, y, como decía, a un costo muy, muy competitivo. Y los ejemplos también de lo que es el aislamiento acústico y térmico. Bueno, y para finalizar, ya la utilización que se le empieza a dar por parte de los constructores, a las aplicaciones en pisos y bases de cubierta, que son aplicaciones muy competitivas, pero que en principio no fueron tan utilizadas. Entonces, aquí vemos cómo ya empiezan a hacer entrepisos, a nivel comercial, a nivel residencial, y las bases de cubiertas, todo lo cual, sumado a la amplia utilización que ya tenía el sistema de fachadas, de
paredes interiores y cielos rasos, pues han hecho que este sistema ya se haya convertido en una alternativa muy competitiva, como decía, de construcción.